Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos, escrito por el pionero A.T. Jones. Estamos en el capítulo número 22, en la quinta parte. El edicto del año 523 fue seguido en el año 524 por otro edicto, este tiempo ordenando a los arrianos de Oriente que entregaran a los obispos católicos todas sus iglesias. Se ordenó a los obispos que las volvieran a consagrar. Teodorico dirigió una seria carta a Justino en la que suplicó tolerancia para los arrianos del Imperio del Oriente. Esta fue la carta en la que se afirmó el principio de los derechos de conciencia, ya que hemos citado anteriormente. A esta noble súplica, sin embargo, Justino respondió fríamente: no pretendo tener autoridad sobre la conciencia de los hombres, pero es mi prerrogativa encomendar los cargos públicos a aquellos en quienes tengo confianza, y el orden público que exige uniformidad en el culto. Tengo pleno derecho a ordenar a las iglesias que estén abiertas a aquellos que se ajusten a la religión del Estado. En consecuencia, mientras fingía no tener autoridad sobre la conciencia de los hombres, los arrianos fueron despojados de sus dominios por Justino. Despojado de todos los cargos de honor o emolumento, fueron no solo expulsados de las iglesias católicas, sino también se cerraron contra ellos y estuvieron expuestos a toda clase de insultos, aflicciones y persecuciones de sus adversarios, que probablemente no disfrutarían de su triunfo con moderación, o para reprimir su celo conscientemente intolerante. Muchos de ellos se conformaron a la religión del Estado, pero los de fe firme enviaron a Teodorico súplicas fervientes para su protección. Teodorico hizo todo lo que pudo, pero sin éxito. Se le instó a tomar represalias persiguiendo a los católicos en Italia, pero él se negó firmemente. Decidió enviar una embajada a Justino, y más singularmente envió al Papa como su embajador. El Papa, al que asistieron otros 5 obispos y 4 senadores, establecidos en una misión de la que era el objeto ostensible para obtener indulgencia para herejes bajo la proscripción de su iglesia. Los herejes miraban con el más profundo aborrecimiento. Este regalo le dio al obispo de Roma la oportunidad más perfecta que podría haber pedido para formar un pacto con la autoridad imperial de Oriente para la mayor destrucción del reino ostrogodo. El Papa Juan I fue recibido en Constantinopla con los honores más halagadores, como si hubiera sido San Pedro mismo. Toda la ciudad, con el emperador a la cabeza, salió a recibirlo con velas y antorchas hasta como 10 millas más allá de las puertas. El emperador se arrodilló ante sus pies e imploró su bendición. El día de Pascua, el 30 de marzo del año 525, realizó el servicio en la gran iglesia. Epifanio, el obispo, cediendo el primer lugar al santo. Tal embajada no podría tener otro resultado más que nunca para poner en peligro el reino de Teodorico. Antes del regreso de Juan, la conspiración se convirtió más manifiesta. Algunos senadores y dirigentes fueron arrestados. Uno de ellos, Boecio, aunque negaba su culpa, audazmente confesó: si hubiera habido alguna esperanza de libertad, yo debería haberlos complacido libremente. Si hubiera sabido de una conspiración contra el rey, debería haber respondido con las palabras de un noble romano al frenético Calígula, pero no lo había sabido. Una confesión como esa, y su país sacrificaba a menudo al defensor de la fe. El emperador Justiniano se unió a sí mismo a los vicios más opuestos: rapacidad insaciable y prodigalidad, orgullo intenso y debilidad despreciable, desmedida ambición y cobardía. En el emperador cristiano parecen encontrarse los crímenes de aquellos
que ganó o aseguró su imperio mediante el asesinato de todos los que temían, la pasión por las diversiones públicas sin los logros de Nerón o la fuerza bruta de Cómodo, el capricho de Claudio. El Papa Félix fue sucedido por Bonifacio II de los años 530 al 532 y fue elegido en medio de las ahora habituales escenas de disturbios y contienda, que en este caso fueron llevadas a un final, y la elección de Bonifacio asegurada, por la muerte de su rival, quien tras su muerte fue excomulgado por Bonifacio. Debido a los vergonzosos sobornos y otros métodos de competencia empleados en la elección de los papas, el Senado romano promulgó una ley declarando nulas y execrables todas las promesas, negocios y contratos por quienquiera que fuera o para quien lo hubiera hecho, con el fin de contratar sufragios en la elección del Papa y excluyendo para siempre de tener alguna participación en la elección, como debería de haber sido directa o indirectamente preocupados, como deberían de haber estado directa o indirectamente preocupados por ellos mismos u otros en contratos o negociaciones de esa naturaleza. Ya se habían promulgado leyes de la misma importancia, promulgadas más de una vez, pero no equivalieron a nada, porque como en los días de César, todo el mundo estaba dispuesto a sobornar o ser sobornado. En consecuencia, en las próximas elecciones, en el año 532, los votos se compraron y vendieron públicamente. Y no obstante el decreto emitido recientemente por el Senado, se ofreció dinero a los mismos senadores. Las tierras de la iglesia fueron hipotecadas por algunos y los utensilios sagrados empeñados por otros o vendidos públicamente por dinero disponible. De 75 días de este tipo de trabajo, un tal Juan Mercurius fue nombrado papa y tomó el título de Juan II en diciembre 31 del año 532. En este mismo año, Justiniano emitió un edicto declarando su intención de unir a todos los hombres en una sola fe. Si ellos eran judíos, gentiles o cristianos, todos los que en 3 meses no profesaran y abrazaran la fe católica fueron, por el edicto, declarados infames y como tal excluidos de todos los empleos tanto civiles como militares, incapacitados de dejar cualquier cosa por voluntad y todas sus propiedades confiscadas, ya fuera real o personal. Como resultado de este cruel edicto, un gran número fue expulsado de sus viviendas con sus esposas e hijos desnudos. Otros se llevaron con ellos mismos lo que podían ocultar para su apoyo y mantenimiento. Pero ellos fueron saqueados de lo poco que tenían y muchos de ellos masacrados inhumanamente. Ahora ocurrió una transacción que significó mucho en la supremacía del papado. Fue provocada en este camino. Desde que el Concilio de Calcedonia se había establecido, la cuestión de las dos naturalezas de Cristo había tenido más y más disputas violentas sobre el tema ahora más que nunca, porque en todas partes los monjes estaban a la cabeza de la revolución de las religiones que se quitó el yugo del Concilio de Calcedonia. En Jerusalén, un tal Teodosio estaba a la cabeza del ejército de los monjes, que lo nombraron obispo, y en actos de violencia, pillaje y asesinato, superó con creces a la perfección a los bandidos sin ley del país. Las mismas escenas de las misericordias del Salvador corrieron con sangre derramada en su nombre por sus feroces autodenominados discípulos. En Alejandría, el obispo no solo fue asesinado en el baptisterio, pero su cuerpo fue tratado con descaro en indignidades y otras enormidades que fueron perpetradas, que hasta podría haberse horrorizado un caníbal.
y la horda monacal luego eligió como obispo a uno de ellos, Timothy la Comadreja, un discípulo de Dioscurus. Pronto se agregó a todo esto otro punto que aumentó la terrible guerra. En las iglesias católicas estaban acostumbrados a cantar lo que se llama el trisagión o 3 veces santo. Originalmente era el santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos de Isaías 6:3, pero en el tiempo del concilio de Calcedonia se habían cambiado y se usó por el concilio así: Santo Dios, Santo Todopoderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. En Antioquía, en el año 477, un tercer monje, Pedro el Fuller, encabezó una procesión principalmente de monjes por las calles, cantando en voz alta el 3 veces santo, con la adición, quien fue crucificado por nosotros. Era ortodoxo para cantarlo como el concilio de Calcedonia lo había usado en el entendido de que los 3 santos se referían respectivamente a las 3 personas de la Trinidad. Era herejía para cantarlo con la adición posterior que decía quién fue crucificado por nosotros. En el año 511 después de Cristo, 2 hordas de monjes en los 2 lados de la cuestión se reunieron en Constantinopla. Los 2 ceñudos ejércitos se miraron durante varios meses, trabajando en secreto sobre sus respectivos partidarios. Al fin, ellos llegaron a una ruptura. Los monjes monofisitas de la iglesia del Arcángel dentro del palacio estalló después del 3 veces santo con la carga agregada en Antioquía por Pedro el Fuller, quien fue crucificado por nosotros. Los monjes ortodoxos, apoyados por la chusma de Constantinopla, se esforzaron por expulsarlos de la iglesia. No estaban contentos y, lanzando maldiciones uno contra el otro, empezaron con palos y piedras su trabajo. Hubo una pelea salvaje y feroz. La perspectiva divina del emperador perdió su asombro. No pudo mantener la paz. El obispo macedonio tomó la iniciativa y fue obligado a liderar el tumulto. Hombres, mujeres y niños derramados por todos lados. Los monjes con sus archimandritas a la cabeza de la multitud furiosa resonaron su grito de guerra religiosa. Estos son solo ejemplos de lo repetido que casi podría decirse de los que se repitieron los sucesos en las ciudades del este. En toda la cristiandad asiática sucedió la misma lucha salvaje. Los obispos depusieron silenciosamente, o donde la resistencia se hizo, las 2 facciones luchando en las calles, en las iglesias, las ciudades, incluso los lugares más santos corrían con sangre. El himno de los ángeles en el cielo fue el grito de batalla en la tierra, la señal del derramamiento de sangre humana. En el año 512, uno de estos disturbios de trisagión estalló en Constantinopla, porque el emperador propuso utilizar la cláusula añadida. Muchos palacios de los nobles se establecieron en fuego, los oficiales de la corona insultados, pillaje, conflagración, violencia. Todo esto arrasó la ciudad. En la casa del ministro favorito del emperador se encontró un monje del campo. Fue acusado de haber sugerido el uso de la adición. Su cabeza fue cortada y levantada en alto en un poste, y toda la población ortodoxa marchó por las calles cantando el trisagión ortodoxo a gritos: contempla al enemigo de la Trinidad. En el año 519 se planteó otra disputa, surgida de la adición al trisagión, es decir, alguno de la Trinidad sufrió en la carne, o una persona de la Trinidad sufre en la carne. Los monjes de Sitia
afirmaron que uno de la Trinidad sufrió en la carne y declaran que para decir que una persona de la Trinidad sufrió en la carne, esto era una herejía absoluta. La pregunta fue presentada ante el Papa Hormisdas, quien decidió que una persona de la Trinidad sufrió en la carne era el punto de vista ortodoxo y denunció a los monjes como orgullosos, arrogantes, obstinados, enemigos de la Iglesia, perturbadores de la paz pública, calumniadores, mentirosos e instrumentos empleados por el enemigo de la verdad para desterrar toda la verdad, para establecer el error en su habitación y para sembrar entre el trigo las semillas venenosas de la diabólica cizaña. Ahora, en el año 533, esta pregunta se planteó de nuevo y Justiniano se involucró en la disputa. Esta vez un grupo de monjes argumentó que si uno de los de la Trinidad no sufrió en la cruz, entonces uno de la Trinidad no nació de la Virgen María y por lo tanto ésta no debe por más tiempo ser llamada la Madre de Dios. Otros argumentaron, si uno de la Trinidad no sufrió en la cruz, luego Cristo que sufrió no era uno de la Trinidad. Justiniano entró en las listas en contra de ambos y declaró que María era verdaderamente la Madre de Dios, que Cristo era, en el sentido más estricto, uno de la Trinidad, y que cualquiera que haya negado el uno o lo uno o lo otro era un hereje. Esto asustó a los monjes porque conocían las opiniones de Justiniano sobre el tema de los herejes, que eran extremadamente contundentes. Por lo tanto, enviaron 2 de ellos para plantear la cuestión ante el Papa. Tan pronto como Justiniano se enteró de esto, él también decidió postularse para el Papa. Por lo tanto, redactó una confesión de fe que uno de la Trinidad padeció en la carne y lo envió por 2 obispos al obispo de Roma, para hacer que su lado de la pregunta pareciera lo más favorable posible para el Papa. Envió un rico presente de cálices y otras vasijas de oro, enriquecidas con piedras preciosas, y la siguiente carta halagadora. Justiniano, piadoso, afortunado, renombrado, triunfante, emperador, cónsul, etc. A Juan, el santísimo arzobispo de nuestra ciudad de Roma y patriarca, rindiendo honor a la cátedra apostólica y a su santidad, como ha sido siempre y es nuestro deseo, honrar tu bienaventuranza. Como un padre, nos hemos apresurado a traer al conocimiento de su santidad todos los asuntos relacionados con el estado de las iglesias, habiendo sido en todo momento nuestro gran deseo de preservar la unidad de su cátedra apostólica y la constitución de las santas iglesias de Dios que ha obtenido hasta ahora y sigue obteniendo. Por lo tanto, no hemos tardado en someternos y unirnos a su santidad todos los sacerdotes de todo Oriente. Por esta razón, hemos creído conveniente informarle sobre presentar los asuntos de disturbio, aunque sean manifiestos e incuestionables, respetable y siempre sostenido firmemente y declarado por todo el sacerdocio, según la doctrina de su cátedra apostólica, porque no podemos sufrir todo lo que se relacione con el estado de la Iglesia, por muy manifiesto que sea e incuestionable, no debe ser movido sin el conocimiento de su santidad, que es la cabeza de todas las santas iglesias. Porque en todas las cosas ya hemos declarado, estamos ansiosos por aumentar el honor y la autoridad de su cátedra apostólica. Todas las cosas estaban ahora listas para la liberación de la Iglesia Católica del dominio arriano. Desde la muerte de Teodorico, los concilios divididos se habían infiltrado entre los ostrogodos y la Iglesia Católica había estado cada vez más cimentada a sus intereses, los poderes del trono oriental. Según teniendo lugar una constante relación amistosa entre el clero católico de Oriente y Occidente, entre Constantinopla y Roma, entre Justiniano y la rápida sucesión de pontífices
pontífices que ocuparon el trono durante los 10 años entre la muerte de Teodorico y la invasión de Italia.